Hola, soy Luisa Rodríguez y esto es Infantopía, un espacio para conversar sobre la vida moderna y los niños. Pues hola a todos y bienvenidos a otra conversación de Infantopía. Hoy estoy especialmente contenta porque tengo a mi primera invitada colombiana. La verdad que estoy muy contenta por eso, aunque estás en Mallorca, ¿verdad, Michelle? Ahorita estoy en Mallorca, sí. Por eso es que pudimos así como cuadrar más fácil. Em, y bueno, ella es Michelle Rivière, es especialista en crianza positiva y bueno, está dedicada full a eso. Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, también es más conocida como The Blooming Mama en Instagram. Cuéntanos, así es como yo la conocí. Cuéntanos un poquito más de ti, Michelle. Bueno, Luisa, primero que todo, muchas gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Michelle Rivière, yo soy educadora de familias, certificada en disciplina positiva. Tengo una hija de 3 años que se llama Lana. Mm, y, y bueno, todo mi proyecto, mi blog y lo que comparto en mi día a día con las mamás es acerca de crianza consciente, maternidad consciente y disciplina positiva. Entonces, en lo que más estoy especializada en este momento es como en compartir con las mamás herramientas y estrategias que nos apoyen a, que nos apoyen a, como a manejar esos comportamientos desafiantes, las pataletas y esos momentos que tanto nos abruman en la maternidad de una manera respetuosa, entendiendo la raíz de esos comportamientos, ¿sí? Entonces en eso estamos ahorita. Hace 2 meses nos vinimos a vivir aquí a Mallorca, entonces estamos comenzando como a crear comunidad aquí. La idea es comenzar a formar círculos de madres y poder apoyar a las mamás desde que están en embarazo. Bueno, antes de seguir con la entrevista, de iniciar la entrevista, quisiera como explicar un poco por qué elegimos este tema justo ahora, en pleno coronavirus, en plena cuarentena. Y Sí. es que, a ver, yo creo que es muy fácil y todos sabemos que es muy fácil como señalar desde afuera y decir eso está bien, esto está mal. Entre mamás pasa mucho eso. Bueno, yo no soy mamá, pero soy profesora y sí veo cómo es del diario, es muy cotidiano que la gente esté como señalando formas de crianza de los demás, Sí. incluso dentro de las mismas familias. Pero también, bueno, es muy fácil señalar y juzgar, pero también está el otro lado, y creo que tú y yo que somos colombianas lo vemos mucho, y es que la crianza a veces se toma como de forma muy deportiva y muy, como muy gracioso. Entonces está el meme de la mamá lanzándole la chancleta al hijo y entonces jajaja y todo es muy chistoso y muy gracioso y uno dice, ay sí, yo fui educado así, pero es como, a ver, o sea, sí es muy gracioso, pero mira cómo estamos hoy actuando todos, o sea, mira lo diferente que pudo haber sido. Y creo que, a ver, en países como Colombia, otros países latinoamericanos que tenemos como muy arraigada esa forma de crianza tan de la pasión y de los instintos, creo que sí es importante hablar de nuevas formas de crianza que vienen no solamente de como de un mundo ahí hippie que se imagina la gente, sino que vienen de una investigación y de mucho trabajo. Entonces, por eso quise invitarte hoy a hablar de crianza positiva, porque creo que es el momento para reconocernos como dentro de ese ecosistema, porque no se trata solamente de que, vale, eres tú y tu hijo, sino que tú y tu hijo hacen parte de un colectivo y de una comunidad y de una sociedad que necesitan de tu salud mental y de cómo te relacionas con los demás, no solamente cuando eres niño, no solamente nos incomoda que hagas una pataleta cuando eres un niño, sino que también nos incomoda cuando reaccionas agresivamente cuando ya eres un adulto, ¿no? Entonces, pues esa es la principal razón. Entonces, quiero invitar a la gente que está viendo que ponga mucha atención de las cosas que nos vienes a contar, algunos tips, porque bueno, creo que es importante eso, poner un poquito de pensamiento crítico a la forma en la que criamos a los hijos y las que van a ser mamás, pues que se lo piensen muy bien desde antes, ¿no? De acuerdo, Luisa, y también tener en cuenta que ya hay más de 50 años de investigación que nos dicen que
por ejemplo, los castigos físicos y humillantes tienen un efecto negativo en el desarrollo cognitivo, emocional y social de nuestros niños. Esto ya está demostrado científicamente. Y a lo que la ciencia apunta en este momento y lo que nos recomienda la ciencia son nuevas estrategias para enseñar disciplina a nuestros niños. Y es que cada vez que escuchamos la palabra disciplina, pensamos en castigar, tenemos que hacer sentir mal a la otra persona para que aprenda. Pero ahí está el primer error. Y es, yo creo que algo con lo que hemos crecido muchos de nosotros, ¿sí? Pero para enseñar, para educar, no necesitamos que nos duela, no necesitamos que nos humillen, no necesitamos sentir culpa. Hay una frase muy bonita de Jane Nelson que dice, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño aprenda, que para que un niño se sienta mejor, primero tenemos que hacerlo sentir mal? No hay necesidad, no tenemos esa necesidad de hacer sentir mal a un niño para educarlo. Podemos parar en ese momento, mostrarle el error, alentarlo, mostrarle de qué manera podemos hacerlo diferente y seguro desde ahí vamos a estar más conectados y nuestro hijo nos va a escuchar más. Porque en ese momento que hay esa desconexión, en ese momento en que lo hacemos sentir culpa, miedo, rechazo, pues el niño no está emocionalmente preparado, en ese momento no está preparado para recibir la información que tenemos para entregarle. Entonces sí hay que reevaluar muy bien esto, hay que informarnos, y es lo que tú dices, o sea, nos tomamos de manera muy olímpica esto de ser papás, pero sí, es como que hacemos lo que hicieron con nosotros, como que no sabemos qué es ser papás y no nos tomamos el tiempo porque creemos que eso es algo instintivo y que vamos a saber hacerlo y tenemos a los abuelos que están ahí diciéndonos lo que tenemos que hacer, nuestros padres, pero es parar un momentico sí, y hacer esta evaluación, qué dice la ciencia, qué es lo mejor para el desarrollo de nuestros hijos, qué maneras hay para enseñar disciplina, cuántas formas de educar hay, cuántas formas de criar hay y como después de haber hecho como ese trabajo de investigación, ahí sí escoger cuál estilo de crianza queremos tener, sabiendo que va a ser lo mejor para nuestros hijos a largo plazo. Bueno, Es y eso. como en todo, yo creo que hay caminos fáciles y cortos y caminos difíciles y largos. Y pues no es un pecado que tendamos a elegir las cosas fáciles, lo que funciona más a corto plazo. Y yo como profesora lo digo, que tengo a los niños ahí haciendo locuras en la clase todo el tiempo y que claro, me funciona mucho más un grito, un regaño, lo que dices tú, de pronto una humillación sin querer, sin ser como muy consciente, pero sí vale la pena como, y realmente tú como profesor y supongo que como padre ves las diferencias cuando aplicas una u otra estrategia y sientes como un poco más de paz interior, no sé si llamarlo así, dependiendo de lo que elijas hacer, ¿no? Y bueno, también por alguna razón hay tantas terapias de sanación del niño interior y tantas cosas de esto, porque es que, claro, hemos venido siendo criados de una forma muy inconsciente, podría ser la palabra, o lo que decía antes, como salga al final, como si fuera una carrera de cómo salió el niño. Y ya verá él más adelante a qué psicólogo le paga. Eh, sí, Michelle, cuéntanos un poco cómo fue tu crianza y cómo llegaste al mundo de la crianza positiva. Bueno, ¿cómo fue mi crianza? Tengo dos papás muy amorosos, muy, muy, muy amorosos, que siempre trabajaron mucho, entonces digamos que no estaban muy presentes en mi día a día. Siempre tuve una nana y digamos que mis papás se pasaban variando entre dos estilos de crianza, el permisivo y el autoritario. Y es lo que normalmente nos pasa a muchos de los padres. Nos la pasamos bailando de un lado al otro, porque cuando estamos desde el lado autoritario, después de pegar el grito, de dar el golpe, nos sentimos culpables y ¿qué hacemos? Nos vamos al lado permisivo. Tendemos a darles todo, a hacer regalos, a permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran, sin límites, y ahí tampoco estamos educando. Entonces, digamos que mis papás siento que no tuvieron toda esta información que ahorita nosotros tenemos en esta era tecnológica.
y se la pasaban como, sí, como te digo, bailando entre estos dos estilos de crianza. En mi adolescencia, yo fui una adolescente muy rebelde, muy, muy rebelde. Y cuando quedó en embarazo, eh, empiezo a sentir muchísimo miedo de que mi hija en algún punto se fuera a convertir en la adolescente que yo había sido. Entonces yo empiezo a buscar como loca, Dios, no, tiene que haber una manera de parar esto. Eh, y creo que toda mi búsqueda surge desde ese miedo, ¿sí? Entonces, comencé a informarme primero de cómo tener un embarazo consciente, un parto respetado, empecé por ahí. Eh, Ahí conocí a mi dula, yo tuve una dula, tuve parto en casa, entonces mi dula comenzó a pasarme libros. ¿Tu hija nació en Colombia? Dime, ¿Tu hija mi hija nació en nació en Colombia? Colombia, sí. Eh, y así poquito a poquito me fui metiendo en el mundo de una crianza consciente, de una crianza respetada. Cuando mi hija tenía como 3 meses, fui a una conferencia de Berna Iskandar. Ella habla de crianza respetuosa. Y ahí fue como que, wow, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Era como que para mí hasta ese momento los golpes y las humillaciones y todo lo que de pronto en algún momento eh, viví en mi niñez era algo normal, era algo que enseñaba, era algo que mis papás habían hecho para que yo fuera una mujer de bien, ¿sí? Y en el momento en que yo empiezo a escuchar hablar a esta mujer, fue como, Dios, primero comenzó un camino muy largo en mi propia sanación, en la sanación de mi niña interior. Se comenzaron a abrir heridas que tenía por ahí escondidas, que necesitaban ser sanadas, precisamente para poder ser la mamá que mi hija necesita. Porque cuando esa niña interior está herida, ahí es donde empezamos a gritar a nuestros niños sin razón alguna, que nos desespera que estén llorando, es cuando golpeamos y queremos parar con ese comportamiento, pero no podemos. Esa es nuestra niña herida actuando todo el tiempo. Entonces, por eso es que es tan importante primero sanar esas heridas y desde ahí hacer esa conciencia y saber por qué no queremos eso para nuestros hijos y lo que pasa a largo plazo con esos adultos, ¿sí? Entonces, bueno, eh, ya a partir de ahí fue como que, ok, tengo esta información, esto es lo que quiero hacer con mi hija, pero ¿cómo lo hago? O sea, no tengo ni idea qué estrategias usar, por ejemplo, si cuando mi hija haga una pataleta o cómo poner los límites. Entonces, no quiero irme al lado autoritario, no quiero pegar, no quiero humillar, no quiero hacerla sentir culpa, pero tampoco quiero que no tenga límites. Y eso es lo que nos pasa a muchos padres, que hemos vivido una crianza muy autoritaria y es por ese miedo de que nuestros hijos no sientan lo que nosotros sentimos y que no tengan estos efectos a largo plazo, entonces nos vamos al otro extremo de no digo nada porque de pronto voy a causar una herida en él. Y entonces ahí también dejamos de educar. Entonces ahí es donde llegó la disciplina positiva y es poner límites con firmeza, ¿sí? Poner límites de una manera amable. Entonces somos firmes porque nuestros niños necesitan esa firmeza, necesitan esos límites en su vida, pero lo podemos hacer de una manera amable sin pasar por encima de su dignidad. Y, y bueno, disciplina positiva tiene muchas estrategias y herramientas muy bonitas que nos apoyan como, como a enseñar desde ahí, porque realmente nosotros también estamos aprendiendo, estamos desarrollando esos caminos neuronales, porque lo que vivimos en nuestra crianza es como lo único que sabemos de cómo educar. Entonces, eso es lo que yo les digo a los papás también, o sea, tranquilos, nos vamos a equivocar, se nos van a salir gritos, vamos a tener momentos en los que nos va a tocar parar a reparar con nuestro hijo y saber que nosotros también nos estamos educando y que esto es algo nuevo para nosotros. Qué importante es eso que dices de poner al niño casi que al nivel del adulto, en nivel de respeto, cuando hablamos de respeto, ¿no? Porque a veces en nuestro egocentrismo podría decirse de que sabemos exactamente lo que está bien y lo que está mal para nuestros hijos, entonces pasamos por encima de ellos y nos olvidamos que ellos también son personas y son personas mucho más vulnerables que nosotros porque están en proceso
de crecimiento y todo lo están absorbiendo y metiendo acá en el alma y van a crecer con eso. Entonces, qué bonito es de verdad uno pensar que hay cosas si tu hijo fuera grande no le estarías diciendo, ¿sabes? Como por ejemplo, a ver, se me ocurre ahora el hecho de, en Colombia también pasa mucho el hecho de forzar a los hijos a ser abiertos y a saludar a todo el mundo y, ¿sabes? Como de darle un beso a tu tío, pero ¿por qué estás así tan callado? ¿Por qué eres tan tímido? Y la típica agresión verbal de la que recibimos muchos. Por ejemplo, yo cuando era pequeña era muy tímida y creo que hoy en día mi madre nunca me diría, ay, pero ¿por qué eres tan tímida? Ay, ve y le das un beso a tu tío. Y es como, ¿por qué? Porque cuando era pequeña sí me lo decía y ahora que soy una adulta como ella, no es capaz de decírmelo, pero es importante pensar eso, ¿no? Que los niños son mucho más delicados incluso que los adultos, ¿no? Y a veces esta crianza es como, no sé, yo la veo un poco criticada porque dicen que puede ser como más como un privilegio tener este tipo de crecimiento, ¿no? Y es como para la gente rica, para las mamás que tienen tiempo, para la mamá que puede pagar una niñera que se encargue de andar detrás del niño todo el tiempo. Y pues tampoco se trata de criticar a la señora que tiene que llevarse a su hijo al trabajo, en Colombia, por ejemplo, que venden empanadas y que tienen que tener al niño ahí sin ponerle atención. Pero yo creo que sí hay unas bases que no se pueden negociar, ¿no? En la crianza positiva, que por más cosas que tengas, sí debería respetarse como ciertos básicos que existen. ¿Qué opinas? Sí, o sea, por ejemplo, el castigo físico es algo que está prohibido en un montón de países. O sea, eso, por ejemplo, ya debería ser un no negociable. O sea, ¿por qué golpeamos a nuestros hijos? O sea, vemos súper mal que un esposo golpee a su pareja, vemos súper mal que alguien maltrate verbalmente a una mesera en un restaurante. Todo eso es como, no lo admitimos, pero cuando se trata de un niño, todos damos la mirada de aprobación, como sí se merecía esa nalgada, sí se merecía ese grito, es que qué niño tan mal portado, qué mal criado, y no tenemos en cuenta que los niños están en otro mundo, están viviendo otras etapas de desarrollo y, y lo que nosotros podemos ver como adultos como un mal comportamiento, como un niño mal portado, como un niño berrinchudo, es algo que es totalmente normal y adecuado para la etapa de desarrollo que el niño está viviendo. Entonces no hay que empujarlos, es como acompañarlos de una manera comprensiva, de una manera respetuosa y seguro que nos vamos a evitar muchas cosas en la adolescencia y vamos a sembrar con el ejemplo las habilidades y los valores que queremos ver en nuestros hijos más adelante. Porque es muy incoherente decirle a un niño, no le pegues a tu compañero en el jardín golpeándolo. O sea, ¿qué mensaje está recibiendo ese niño? ¿Sí? O cuando le decimos a un niño, cálmate ya. O sea, la calma que él tiene que ver primero es en el adulto que está modelándole todo el tiempo lo que estamos tratando de enseñarle. ¿Sí? Desde disciplina positiva hablamos todo el tiempo de enseñar desde el ejemplo, porque los niños están aprendiendo la mayoría del tiempo por lo que ellos ven en los demás, a través de las neuronas espejo. Nosotros podemos hablarles y darles un sermón a nuestros hijos, pero les juro que la mejor manera de enseñarles es a través de modelar. Entonces, en los momentos en que más abrumados estamos, que nuestro hijo está haciendo una pataleta, es como, para un momento, respiro, este es el momento, esta es la oportunidad para enseñarle a mi hijo cómo gestionar las emociones. Entonces, después de que termina todo ese momento, le explico lo que yo hice y cómo lo hice y por qué me hace sentir mejor y por qué no hablamos las cosas con cabeza caliente, ¿sí? Y qué pasa cuando hablamos las cosas con cabeza caliente, qué pasa cuando hablamos las cosas cuando dejamos de enfriar un poco, ¿sí? Entonces ya es diferente cuando lo podemos decir desde nuestra experiencia. Ahí realmente somos maestras. Es como, no podemos pedir nada que no estemos viviendo nosotras. Entonces, por eso también, a veces las mamás como que comienzan con este tipo de crianza, pero no duran más de 2 semanas porque es ir a nuestro propio proceso, es un trabajo más que todo de nosotros, o sea,
Sí, eso te iba a decir, Sí, qué bonito es poder ver este tipo de crianza y este tipo de procesos y de aprendizajes como una oportunidad también para crecer nosotros ya como adultos, ¿no? De, nunca es tarde para ver el mundo de otra manera, para verte a ti de otra manera y también responsabilizarte tú con tu familia de aportarle al mundo algo valioso y algo que, pues, que puede ser mucho, mucho mejor que otras cosas que ya hemos visto por ahí. El ejemplo que daba de la chancleta y es como que, vale, o sea, sí, muchos fuimos criados así, pero es que mira a tu alrededor lo que decía. Hay una frase que dices tú mucho en tus videos, en tu Instagram, que es conexión antes de corrección. Háblanos de esta frase, me encanta. conexión antes que corrección. Em, Hablamos de esto, por ejemplo, cuando un niño tiene un mal comportamiento. Por ejemplo, mi hija, no sé, eh, mi hija tira uno de mis cristales favoritos o algo que para mí es muy importante. Ella ya sabe que hizo algo mal, ¿sí? Ella ya se está sintiendo mal. Entonces, en ese momento lo que ella necesita es como acompañamiento y es mostrar cómo podemos hacerlo diferente. Pero en el momento en que nosotros, por ejemplo, en el momento en que nuestros hijos se equivocan y nosotros les pegamos un grito, los humillamos, los culpabilizamos, lo único que hacemos es desconectarnos más de ellos. Y ellos se van a cerrar emocionalmente y no nos van a escuchar. Es totalmente inútil, por ejemplo, cuando un niño está en un berrinche, en un mal berrinche que llamamos, eh, eh, como comenzar a gritarlo o golpearlo, porque eso lo único que va a hacer es generar más desconexión en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos desde disciplina positiva? Es como conectamos emocionalmente, como sé que para ti era importante ver otro capítulo de tu serie favorita, yo sé cuánto te gusta y sabes qué, yo a veces también me siento así, cuando estoy leyendo y tengo que ir a hacer el almuerzo y como que, uy, me quiero leer esa última página, yo entiendo cómo te sientes, pero, y ponemos el límite, no podemos ver más porque este es el acuerdo que pusimos y aquí voy a estar para acompañarte, sé que te estás sintiendo mal y aquí voy a estar para acompañarte. Y permitimos esa expresión emocional y después de eso podemos hablar y podemos entregar como la lección que queremos darles, la información, pero es después de que conectamos con ellos, porque cuando estamos desconectados nuestros hijos no nos van a estar escuchando. Lo único que vamos a estar generando todo el tiempo es una lucha de poderes entre niños y adultos. Y realmente eso no es lo que queremos es educar, lo que queremos es formar, lo que queremos es mostrarles el camino. Entonces, por eso conexión antes que corrección, para permitir esa comunicación, para permitir que ellos nos escuchen. Sí, a veces damos por sentado que por el simple hecho de vivir en la misma casa o yo como profesora por el simple hecho de estar en la misma clase, los niños ya deberían tener empatía por los demás como automáticamente. Y si está bien y he aprendido que hay que generar como esos momentos de conexión y como de verdad de sentir al otro. Y hay muchas técnicas que pues de pronto en otra entrevista podríamos hablar de eso, técnicas de eso, de generar lazos, de generar conexiones, juegos, canciones. Hay muchas cosas que puede ser entre madre e hijo, entre hermanos, entre compañeros de clase, porque es que una vez ya generas una conexión real entre seres humanos, una vez ya intercambias como un poco más de energía y no simplemente el hecho de que esta persona está acá conmigo y entonces que yo la empujo para que se vaya más lejito si es que me está incomodando. Ya el hecho de tener una conexión es un poco más profunda, como que te genera una segunda, te hace pensar dos veces antes también de lo que vas a hacer y si tú tienes un poco más de empatía con tu mamá, posiblemente vas a pensar dos veces de hacer la pataleta o no. ¿Es eso posible cuando somos niños? Claro, es muy importante eso que tú estás diciendo. Eh, entre más conectados estamos con nuestros hijos, o sea, no solamente hablo en los momentos de pataleta o en los momentos en que se están comportando desafiantemente, sino durante el día, aunque si me levanto y estoy conectado con mi hijo y estoy escuchando sus necesidades más allá de lo que dice, escuchando cómo está emocionalmente, lo que me está pidiendo, porque muchas veces es como
eh, nuestro hijo tiene necesidades afectivas, pero todavía no tiene el lenguaje para decirnos lo que necesita. Entonces, es nosotras como mamás escuchar lo que él está necesitando en ese momento. Cuando nosotras estamos conectadas con esas necesidades, lo que vamos a hacer es evitar muchos malos comportamientos, ¿sí? Vamos a evitar berrinches, pataletas, comportamientos desafiantes, porque estamos escuchando lo que está detrás de esos comportamientos. Entonces, cuando mi hija, por ejemplo, yo estoy hablando con mi pareja y se empieza a montar por todas partes y agarrar lo que no tiene que agarrar, le agarro y le digo, oye, Alana, mi amor, entiendo que en este momento quieres mi atención, quieres la atención de Rodri, pero en este momento nos estamos desatrasando, no hemos hablado, entonces ven y me ayudas mientras con esto y ahorita vamos a estar contigo, pero entonces nombro su necesidad, hago sentir que su necesidad es importante para nosotras, que es válida y que sigue conectado con nosotros, no es como que la estamos haciendo a un lado, no es como que ella no pertenece en ese momento a nuestra familia, sino que estamos teniendo en cuenta sus necesidades, pero esto también es importante y no lo vamos a dejar hacer. ¿Sí? Pero entonces es nombrarlo y tener presente eso durante el día. Exacto, lo que tú dices, cantar, jugar con ellos, todo eso genera conexión y hace que nuestros hijos se mantengan conectados con nosotros, por ende hace que nos escuchen, ¿sí? Si nosotros estamos todo el tiempo, ay, no, ahorita estoy hablando por teléfono, no. Obviamente es lo que les estamos enseñando con el ejemplo. ¿Qué va a pasar con esos niños en la adolescencia? Seguro van a ser niños que se la van a pasar encerrados en el cuarto, que no van a querer tener ningún tipo de conversación con nosotros, ¿sí? Que no nos van a contar sus cosas porque de niños no nos tuvieron ahí, no tienen esa confianza, como, ¿por qué? ¿Por qué si mi mamá nunca me quiso a su lado durante todos estos años, ahorita pretende que nos acostumbremos a algo diferente? Entonces es pensar siempre a largo plazo, qué estamos generando con esas acciones a largo plazo. Hay una frase que yo siempre, yo creo que todos los profesores escuchamos y es, ese niño está, lo único que quiere es llamar la atención. O sea, todos los días lo escucho de alguna compañera o yo misma lo digo, él solo quiere llamar la atención, ignórenlo porque él solo quiere llamar la atención. Claro, es diferente cuando tú sabes que el problema viene de casa, pero también puede que quiera llamar la atención de la maestra y que, bueno, todo está conectado, pero es como que no está llamando tu atención en ese momento y que lo corrijas y que sino que es una atención que debe estar sostenida todo el tiempo, ¿no? O sea, los niños de verdad son muy demandantes de atención y no es una cosa vale, sí, los adultos también tenemos nuestros problemas y no todo el tiempo podemos estar ahí, pero todos los seres humanos necesitamos tener un lugar en el mundo y sentirnos, lo que decías tú, sentirnos importantes y sentirnos valiosos para, por lo menos para el grupo, por más pequeño que sea, en el que pertenecemos, pertenecer a un grupo y sentirnos importantes para ese grupo. Y qué grupo más importante que la familia y que el núcleo familiar en el que estás todo el tiempo ahora en cuarentena. Imagínate lo importante que es decirle a los niños, tú haces parte de este equipo, estamos todos en esto, no somos los únicos que tomamos decisiones acá, tu papá y yo o tu hermano mayor, sino que tú también vales y te escuchamos. Obviamente, pues también todos cometemos errores, pero todos estamos juntos en esto, ¿no? Somos como un barco y somos un equipo manejando este barco. De acuerdo, Luisa. Sí, es que esas necesidades sociales de las que tú hablas son súper importantes en el ser humano. O sea, sentirnos valiosos, sentir que pertenecemos a nuestra familia o a nuestro grupo, al grupo en el colegio en el que estamos creciendo, sentir que podemos contribuir. Y cuando hay niños que quieren llamar la atención, ahí es donde más necesitamos ir a donde ese niño y ver cuál es la necesidad social que no está siendo resuelta. Tal vez no está teniendo la oportunidad de contribuir, tal vez en ese momento siente que no pertenece, entonces es ir a mostrarle que la creencia que le está teniendo no es así. Pero si lo que hacemos en ese momento es, tú solo quieres llamar la atención, ¿qué hacemos? Generamos más rechazo. Lo que generamos es todo lo contrario a lo que queremos. Ese niño necesita sentirse escuchado, entonces oye, ¿sabes qué? Entiendo que en este momento sientes que no perteneces por esto, o no has podido contribuir, pero ¿sabes qué? Me puedes ayudar con esto. Y en ese momento lo que podemos hacer es como, por ejemplo, en las clases, poner a ese niño como un líder que nos apoye, que sea nuestro asistente, ¿sí? Eso es lo que necesitan.
sentirse parte, sentirse importante, sentir que pueden contribuir. Son necesidades sociales que tal vez no están siendo resueltas en casa, entonces necesitan esa oportunidad de Eso, tener esa eso. nueva experiencia con todo esto. Y muchas veces en clase tenemos al niño que hace pataletas siempre que salimos al parque, y a veces es como muy fácil poner la atención solo en ese momento, y una atención como exactamente lo que él quiere se lo estamos dando. Que bueno, no sé en ese momento como si está bien o no. El problema llega cuando volvemos a la clase y otra vez nos volvemos a olvidar de ese niño y no pensamos, claro, por eso es que él está llamando realmente la atención, porque es que yo no se la doy nunca, o se la doy solamente cuando él me la pide, y me la pide de esa manera negativa, porque es que los niños no saben gestionar. Algunos sí, pero otros no saben gestionar cómo llamar la atención y cómo decir y poner en palabras lo que quieren, que es lo normal, porque claro, son muy pequeños, ni siquiera es normal para nosotros saber decirlo. Bueno, Michelle, ¿tienes algún tipo de recomendación, más allá de tips, como algún autor o lectura que quisieras recomendarle a las madres que están interesadas en empezar con este tipo de crianza? Obviamente es un proceso complicado y que en el mejor de los casos sería bueno tener como un acompañamiento, ¿no? También sé que tienes estos clubs o círculos de mujeres que ahora los estás haciendo online, entonces también quisiera que me contaras un poquito sobre eso. Bueno, primero les voy a recomendar algunos libros que a mí me han apoyado mucho. El primero es Disciplina Positiva de los 0 a los 3 años, de Jane Nelson. Ese tiene herramientas súper chéveres para utilizar con nuestros niños, y la información es súper fácil y súper didáctica, como de entender y de poner en práctica. Les recomiendo también un libro de Ivonne Laborda que se llama Dar voz al niño, no solamente a nuestros niños, sino también al niño que nosotros fuimos. Les recomiendo el blog de Berna Iskandar, que es sobre crianza respetuosa. La maternidad y el encuentro con la propia sombra, de Laura Goodman. También creo que es un libro muy chévere para leer durante cuarentena. Y algunas herramientas para poner en práctica ahorita durante cuarentena. La primera, y la que a mí más me funciona para evitar malos comportamientos y comportamientos desafiantes, es sacar un espacio con mi hija para conectar. ¿Sí? Nuestros niños necesitan tiempo especial, y el tiempo especial es de mamá e hijo o de papá e hijo. Ellos necesitan un espacio solos con cada uno de sus padres o de sus cuidadores principales. Entonces sacar una horita de juego, de lo que más les guste hacer. Y a veces yo sé que nos cuesta jugar con nuestros hijos porque de pronto nuestra mamá no jugó mucho con nosotros y traemos esa herida que no nos permite estar ahí presente con nuestro hijo. Entonces les recomiendo hacer algo que a ustedes les guste. O sea, que no se pongan ahí como a hacer el karaoke si no les gusta, que no se pongan a hacer el juego favorito de sus hijos si eso no es lo que las hace estar presentes, sino si les gusta dar una caminata en la playa y recoger cositas, o si les gusta jugar memoria, o lo que sea que a ustedes realmente les interese, pues tengan ese tiempo de conexión haciendo lo que a ustedes les gusta también. Y validar, nombrar todo eso que nuestros hijos pueden estar sintiendo, tratar siempre de buscar el origen del comportamiento. Entonces es una necesidad física, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, o es una necesidad social, siente que no pertenece en este momento, siente que no lo estamos teniendo en cuenta, siente que no puede contribuir, y desde ahí, desde ese entender de dónde viene el comportamiento, pues le brindamos a nuestro hijo lo que necesita. Esas son como algunas herramientas. Y bueno, obviamente que tengan el tiempo para ustedes. Si ustedes no están teniendo el tiempo para ustedes, para satisfacer sus propias necesidades, es mucho más factible que estemos explosivas, reactivas durante el día. Entonces, tener ese espacio para hacer lo que nos gusta, pedirle a nuestra pareja, o levantarnos un poquito más temprano, o acostarnos un poquito más tarde, para poder tener ese tiempo de recarga que necesitamos. Y cuéntanos del Círculo de Mujeres. ¿Círculo de Madre? Bueno, estamos teniendo un círculo de madres todos los martes a las
4 de la tarde, aquí son las 11 de la noche, duran entre una hora y media. 4 de la tarde en Colombia, 11 de la noche en España. 11 de la noche España. Duran más o menos una hora y media, y lo que hacemos es invitar a profesionales en temas que nos interesan como mamás. Entonces, por ejemplo, tuvimos a Ivonne Laborda hablando sobre la herida de nuestra niña interior, cómo comenzar a sanar. Ese círculo estuvo hermoso. Estuvimos hablando sobre amor propio con otra amiga que se llama Marcela Calle. Ahorita vamos a tener uno que es sobre gestión de tiempo, cómo gestionar de la manera más productiva nuestro tiempo como mamás ahorita en cuarentena. Entonces son temas que nos interesan. También estuvimos, por ejemplo, con una sexóloga de cómo cultivar nuestra energía sexual y cosas que nos interesan a las mamás. Y es un espacio donde las contenemos, donde compartimos experiencias y donde nos sentimos sostenidas en este camino que es tan desafiante. Qué bonito. Y bonito y mágico. Mucho, me imagino. Michelle, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos seguirte? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como TheBloomingMama, de.blooming.mama. También estoy así en YouTube y en Facebook. Y bueno, cualquier duda o pregunta que quieran resolver, me pueden escribir a mi correo, que es m20riviere@gmail.com. Perfecto. Lo anotaré allí en la descripción del video. Dale. Muchísimas gracias y espero tenerte de nuevo acá como ampliando la información que nos diste, que estoy segura que mucha gente, comenzando por mí, estamos interesados en aprender mucho más porque es algo que no solamente le va a cambiar la vida a los niños y a nosotros, sino a todos. Y creo que ahora que salgamos de la cuarentena y de esta crisis, sí que necesitamos un poco de reflexión y de pensamiento crítico de cómo estamos educando a las nuevas generaciones y a nosotros como padres, ¿no? Y como adultos. De acuerdo, hermosa. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio y espero estar por aquí pronto de nuevo.